Bueno, muy bien, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Un cordial saludo, muy contento de estar una vez con todos y cada uno de ustedes en este día tan especial, un día nuevo de otra enseñanza, podemos llamarlo así para algunas personas. Para otros será un recordatorio, ¿correcto? Un recordatorio. Recuerde que hemos dicho que la verdad está dentro de cada uno de nosotros y pues esta es la oportunidad para recordaros esta gran verdad que existe en todo el universo. Y hoy tenemos un tema muy especial y espero que sea de gran bendición y de gran evolución espiritual para cada una de las personas que me están escuchando y que están conectados y que estamos conectados en la misma frecuencia. Este lapso de tiempo que hemos tenido de espacio donde no he mandado enseñanzas, pues espero que haya servido de reflexión para que ustedes estudien y hayan meditado en cada uno de esos portafolios de conocimiento que se ha transmitido y que se ha permitido que cada uno de ustedes recuerde. Con base a la enseñanza que tenemos el día de hoy o el recordatorio que tenemos en el día de hoy, es muy importante que ustedes hayan visto algunos videos que hemos podido transmitir. ¿Para qué? Para que podamos ir atando cabos, ¿correcto? Recuerde que si nosotros nos guiamos por algo es por tener una verdad coherente y relevante, ¿es correcto? No se trata de decir algo abstracto que simplemente lo digo porque sí, sino que nosotros vamos atando cabos y prácticamente esa es la verdad, un poquito aquí, un poquito allá, y de esa forma los seres humanos pueden ir hilando la verdad, y por eso hago tanto énfasis en lo que es tener una verdad coherente y relevante. Y esa es mi invitación a que las personas que me escuchan, ¿sí? Todos, ¿sí? Busquemos una verdad coherente y relevante. Bueno, si este chico está diciendo esto, ¿con base a qué lo dice? ¿Sí? Entonces simplemente no nos estamos basando a una creencia donde todo lo que nos digan decimos amén, así es, porque tal lo dijo, entonces sí, así es. Entonces simplemente no tenemos el buen sentido de la crítica, ¿correcto? Y debemos ser críticos, ¿correcto? Con el objetivo de poder dilucidar y comprender dónde está la emet, dónde está la verdad de todo lo que nos rodea. Cuando ustedes escuchan hablar de un juez, ¿correcto? De alguien que tiene la autoridad para condenar o decretar que alguien es inocente, las bases que esta persona tiene son unas pruebas, ¿correcto? Que la parte demandante como la parte de la defensa deben de presentar, ¿sí? Para que la persona a la cual ellos están representando pues sea inocente o sea culpable. Entonces, con base a esas pruebas, el juez puede dictaminar una sentencia, ¿correcto? Pero entonces esas pruebas tienen que ser coherentes y tienen que ser relevantes. Y cuanto más, ¿sí? Nosotros estamos en un mundo donde tenemos toda clase de información, ¿correcto? Donde existen cantidad de religiones, ¿correcto? Excusándose detrás de que ella tiene la verdad, ¿sí? Entonces, si hay algo que está bien distribuido en medio de la raza humana, es la verdad. ¿Por qué? Porque todos dicen tener la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad relativamente? ¿Cuál es la verdad si es algo relativo? ¿Sí? Entonces, algo que hay que tener muy en cuenta es que podríamos decirlo que la verdad está repartida en todo el mundo, ¿sí? Si tenemos un creador que creó todo el universo, ¿ustedes creen que es un creador elitista? ¿Sí? Lógicamente, hay religiones que dicen que el creador solo está con ellos, ¿sí? Pero yo estoy hablando de un creador diferente, de un creador que no hace acepción de personas. Hablo de un creador que la Biblia lo menciona, pero hablo del creador que la Biblia menciona que no hace acepción de personas. Hablo del creador que la Biblia dice, ¿correcto? Que hace salir su sol sobre buenos y malos, ¿correcto? Entonces no estoy hablando de un creador ególatra, ¿correcto? Que hace diferencia entre estos y aquellos, no. Estoy hablando en el creador de todo el universo, ¿correcto? Que desde otras religiones le llaman el Todopoderoso, otras religiones llaman la energía divina, el cosmos, sí, el Padre Eterno. Estoy hablando del número uno, como cierta vez lo llamó JJ Benítez. Él no lo decidió describir como lo llama tal religión, como lo llama X religión, sino lo llama como el impronunciable, por decirlo así, el que es dueño de todo, el que no hace acepción de personas, ¿sí? El que lo ocupa todo, el que lo llena todo, ¿sí? El que no hace diferencia entre lo oscuro y lo blanco, entre lo negro y lo rojo, sino el que creó
todo, ¿correcto? Entonces, estamos hablando de ese ser especial, de esa energía divina, ¿correcto? Que lo llena todo y que por esa energía divina, porque existe esa energía divina, porque existe ese todo, todos vivimos y todos a través de él nos movemos y en medio de él nos movemos. Entonces, cuando comprendemos que él es el creador de todos, de justos e injustos, de buenos y malos, donde él no existe lo bueno y lo malo, la luz ni la oscuridad, que él es el creador de todo, para poder comprender este concepto debes de ver todos los videos anteriores para que puedas dilucidar y ampliar más este contexto, ¿correcto? Pero cuando nosotros nos damos cuenta que él es un Padre amoroso, ¿correcto? Y lo menos que hace el Padre amoroso es juzgar, es señalar, ¿correcto? Sino que él es el Padre de todos. Así como una madre aquí en la tierra, tiene el hijo que se considera bueno y tiene el hijo que se considera pues un poco adverso, pero ella es madre de los dos y si es una madre ecuánime, a todos dos los va a querer. Es más, hay madres que quieren más al hijo adverso que al hijo benévolo, ¿correcto? Pero esta parte es muy importante para que la tengamos en cuenta, porque nuestro Padre Celestial no hace acepción de personas, ¿correcto? Él no puede decir que a este amé y a este aborrecí. Ojo con esos conceptos. Esa parte es muy importante porque cuando usted se acerca a la Biblia, debe acercarse con mente coherente y una mente imparcial, para poder usted comprender qué es lo que ella le quiere decir, porque si no lo va a polarizar, ¿correcto? Y lógicamente, usted va a encontrar en la Biblia, escucha un momento, usted va a encontrar en la Biblia, ¿sí?, pasajes en los cuales el mismo Dios, ¿sí?, que dice no matarás, ¿correcto? Parece ser que en otro episodio es el mismo que manda a matar. Entonces, ¿es el mismo o no es el mismo? Y esa parte usted debe tenerla muy clara para no confundir los conceptos. Entonces, ante eso, pues muchas religiones se atreven a decir que este es el verdadero y que este es el verdadero, pero se atreven a justificar cantidad de situaciones. No quiero entrar ahora a polemizar ese tema porque ya lo he tocado muchas veces, ¿correcto? Lo único que le insto es que cuando se acerque a lo que la gente llama las Sagradas Escrituras, pues entre con discernimiento y entendimiento, ¿correcto? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que lo que dice la Biblia es verdad o no es verdad? Lo que sí te puedo decir es que la verdad está allí, pero en muy poco porcentaje. La gran mayoría de lo que está escrito ahí es manipulación humana, ¿correcto? Es el concepto que mucha gente se hizo del creador. Con todo respeto, aparece allí, pero hay mucha manipulación. Hay parte de la verdad, claro, hay parte de la verdad. Hay un Dios que dice que no hace acepción de personas, es coherente con el Dios que dice que el amor todo lo puede. Si dice que Dios es amor y el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, entonces el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, ¿sí? Entonces, cada vez que tú te encuentres en la Biblia un Dios que cumpla con esas características de, creo, de Corintios 11 al 13 aproximadamente, pues es coherente con el Padre eterno, ¿sí?, el Dios de todos. Pero si te encuentras la posición de un Dios ególatra, que mía es la venganza, ¿sí?, y que yo pagaré mal por mal, como si fuera un ser humano, aprende a comprender que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No puedes comparar al Padre eterno con los seres humanos que tienen celos. El Padre eterno no tiene celos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, Él no es un ser, aunque la Biblia dice que Él es el ser celoso. Por eso es importante que usted aprenda a comprender qué son sentimientos humanos. Y muchas personas de aquel entonces quisieron inculcar, ¿sí?, o imponer a ese Dios sentimientos humanos, ¿sí? Y por eso hoy en día, inclusive, cuando vino el maestro Yahshua en su momento, sus discípulos le preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta. Yo le hago una pregunta, ¿sí? ¿Por qué en ese año, aproximadamente hace 2000 años, estos discípulos o Sheliahim que le seguían al maestro tenían dudas como estas? No tenían la Torá, no tenían la Misná, la Gemara, ¿sí? No tenían todos estos estudios para saber quién era el verdadero o qué. ¿Sí me hago entender? Pero viene el maestro Yahshua y les dice, tanto tiempo que estoy con ustedes, hace tiempo que estoy con ustedes, el que me ha visto a mí ha visto el Padre, ¿cómo dices tú? Muéstrame al Padre. Y esta cantidad de situaciones, porque no estaba claro el concepto. Hay gente que dice, no, es que los judíos escondieron el nombre de Dios, pero yo le pregunto, ¿será que los judíos escondieron el nombre de Dios o simplemente no pronuncian ninguna deidad con el objetivo de no irse a equivocar? ¿Sí? Y muchos de ellos dicen el impronunciable. Simplemente le dicen el impronunciable. Hay otras personas que se atreven a decir fulano de tal, sutano de tal. Pero muchas deidades de esas que pronuncian los judíos son
¿sí? Son comparadas con Enki, con Enli, ¿sí? Con cultura sumeria, con el dios sumerio. Entonces, ¿sí? Lo que hablo yo es más trascendente a todo ello, ¿correcto? Simplemente tienes que abrir tu mente, ¿sí? Abrir tu corazón para poder comprender todas estas grandes realidades, ¿correcto? Entonces es mirar una verdad coherente y una verdad relevante. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente es dejarte guiar por la ley del universo, que es el amor. Cuando esa deidad a la cual tú dices adorar o dice seguir, ¿sí? Se identifica con la ley del amor, pues es coherente con todo el universo, porque lo que sostiene todo el universo, lo que sostiene todo donde tú estás, lo que existe, lo que sostiene todo es el amor, no el rencor, ¿sí? Entonces tú no puedes hablar de una deidad que habla de amor, pero a la vez habla de rencor, de muerte. Vayan y maten a todos los amalecitas, por decirlo así. Yo le hago una pregunta. La misma Biblia lo dice. Por una fuente de agua no puede salir agua dulce y agua salada. O es lo uno o es lo otro. No puede ser los dos. ¿Sí me hago entender? Ahora, si usted ve el concepto del bien y el mal como se lo han enseñado, pues con mayor razón. No puedes conjeturar y decir de que es el mismo. ¿Sí me hago entender? Entonces, quiero que vamos adelante a comprender, ¿correcto? Cómo este ser de amor, ¿sí? Puede permitirnos a cada uno de nosotros ir comprendiendo verdades tan relevantes y tan importantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy sí quiero hablar de un tema muy potente, ¿sí? Y es muy especial y tiene que ver con el estrés. ¿El estrés? ¿Qué tiene que ver el estrés con la espiritualidad? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el estrés? Y este tema me llama mucho la atención porque se presta para que usted vaya hilando todos los temas que hemos venido viendo hasta el momento. Y uno de esos temas, recuerde, que tiene que ver con, dice, todo lo que el hombre teme, eso le viene. Ya hablamos y si puedo voy a colocar por aquí el link para que usted pueda acceder a ese video y escucharlo, ¿correcto? Todo lo que el hombre teme, eso le viene. ¿Y por qué le viene? Ahí se explica claramente, pero videos como esos nos permiten comprender el contexto de lo que vamos a hablar en el día de hoy, ¿correcto? Y tiene que ver con la situación que la humanidad está viviendo. Hoy en día venimos de un tiempo de pandemia y la humanidad transita, ¿sí? Por ese espacio de pandemia. Y la pregunta es la siguiente: hay muchas personas que están enfermas y no es por el virus. Hay muchas personas que están enfermas y no es por el COVID-19. ¿Y por qué están enfermos? Por el estrés que esta pandemia ha generado en toda la humanidad, ¿sí? Hay personas que tengo entendido, ¿sí? A mi conocimiento, que eran personas muy saludables antes de pandemia y estaban muy bien. Pero a partir del confinamiento, donde se insta a que la gente esté dentro de sus hogares, ¿sí? Esté protegida, porque hay una fuerte amenaza allá afuera, la gente empieza a reprimirse. Y cuando la gente empieza a reprimirse, ¿sí? Viene lo que se genera, lo que es el estrés. Y cuando la gente se estresa, empiezan a surgir cantidad de enfermedades en el cuerpo, ¿correcto? Y la gente parece ser de que esto no tiene importancia, que esto no tiene relevancia. ¿Estamos de acuerdo? Y parece ser de que esto es algo donde no hay que prestarle atención, y podríamos decir que el estrés puede haber matado a muchas más personas que el COVID-19, porque el estrés ha generado que el cuerpo baje su sistema inmunológico y despierte y se potencialicen cantidad de enfermedades en cada persona. Entonces, esto puede haber matado muchas más personas que el COVID-19. Entonces, para poder comprender esto, ¿sí? Es bueno que nosotros comprendamos prácticamente qué es el estrés, ¿sí? De esa manera vamos a poder hilar, ¿sí? las fuentes, y vamos a poder unir criterios coherentes y relevantes. ¿Y qué tiene que ver esto con la espiritualidad? Pues yo simplemente voy a la iglesia, oro y ya está, y yo sé que Dios me cuida, que Dios me cuida y Dios me protege. Pues conozco a muchas personas religiosas y creyentes, ¿sí? Que a pesar de que tienen su creencia, que son devotas, viven muertos de pánico, llenos de miedo. Entonces yo digo, bueno, si tú dices tener una creencia, dices tener una fe, ¿sí? Eso está muy bien, pero con tus hechos demuestras
que tienes miedo, que tienes terror, ¿dónde está tu religión? ¿Dónde está tu creencia? Ojo, y no lo digo para criticar. Si el que me está escuchando es una persona religiosa, pues con mayor razón reflexiona en lo que tú crees. ¿En qué estás creyendo? Que lo que estás creyendo no te sirve o no lo has implementado para simplemente ser una persona segura de sí misma, ¿sí? Ser una persona llena de confianza, sino que estás llena de miedo y de temores. ¿De qué te ha servido la religión entonces? ¿Sí? Entonces dices, ¿sí?, que tienes miedo, que tienes terror, que estás asustado, y luego dices que dejas todas tus cargas a Dios. Entonces, como quien dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, una cosa es decretar con la boca y otra cosa es decretar con tus acciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a poder comprender qué es el estrés, ¿sí? El estrés es una situación, ¿sí?, que los seres humanos tienen por defensa. O sea que el estrés es bueno, malo o negativo, es como todo es relevante y coherente. El bien y el mal no existe, ¿correcto? Es desde el punto de vista donde tú lo veas, y tienes que ver los videos pasados para poder comprender lo que significa el bien y el mal. No es de un punto de vista religioso, porque no vas a poder comprender la coherencia de la vida, ¿correcto? Pero si ves el bien y el mal desde el punto de vista, porque la Biblia dice que Él creó el bien y la oscuridad, la luz y la oscuridad, porque Él es el creador de todo, ¿sí? Ni la oscuridad es mala, ni lo bueno es malo. Es como la gente llama el yin y el yang. Entonces la gente dice, no, es que el yin es lo malo y el yang es lo bueno, ¿correcto? Y no necesariamente quiere decir eso, ¿sí? Quieren decir que son dos energías totalmente diferentes, pero no quiere decir de que una sea mala y otra buena. ¿Sí me hago entender? No quiero entrar en eso porque no podemos avanzar en el tema, pero sí les ruego el favor, véanse videos anteriores donde se explica lo que quiere decir lo bueno y lo que quiere decir lo malo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sigamos. Entonces, el estrés es un sistema defensivo que tiene el cuerpo, que tiene el ser humano, ¿sí?, para proteger su vida. ¿Protegerlo de qué? De amenazas por su vida, ¿sí? De todo tipo de amenazas psicológicas, de salud, de todo. Perdón. Entonces, el estrés es un sistema defensivo del ser humano, ¿sí? Y para poder comprender esto, debemos imaginarnos que estás, por decirlo así, en una selva, ¿correcto? Estás en una selva y resulta que en esa selva aparece un tirano rex, ¿correcto? Todos conocemos el tirano rex, aquel dinosaurio con esos dientes filudos, ¿correcto? Y resulta que ese bramido de esa bestia tan inmensa, pues usted la escucha primero a kilómetros, luego muy cercana. ¿Y usted qué hace ante una situación de esas? Usted entra en pánico. Usted entra en situación de estrés. Hay que escapar por su vida, ¿sí? Y entonces su sistema nervioso se activa. Deja de hacer todo lo que está haciendo. Todo, ¿sí? Automáticamente sus pupilas se dilatan, ¿sí? Usted deja de salivar porque usted no necesita hacer saliva en ese momento, ¿sí? Usted necesita tener los ojos muy bien abiertos para poder huir. ¿Huir por qué? Por su vida. Entonces, usted está en un sistema de estrés. Su sistema nervioso está activo, ¿sí? Su sistema nervioso está en función simpático, ¿sí? Entonces, cuando el sistema nervioso está en sistema simpático, usted está escapando por su vida, ¿sí? Entonces, que lo mismo sucede, supongamos que usted está en un banco, ¿sí? Y automáticamente entran unos seres a delinquir, usted sale despavorido, ¿sí? Entró en estrés, en sistema nervioso activo, simpático, hay que huir por su vida. Pero ¿qué sucede normalmente en el ser humano minutos después? ¿Sí? Minutos después que ha terminado la tensión, que todo está con calma, pues el sistema simpático, ¿sí? El sistema simpático pues tiene que calmarse, ¿sí? Usted debe calmarse y entra a funcionar el estado parasimpático, que ya el cuerpo entra a un estado normal donde tiene que generar las proteínas, deben de generar los minerales y para que usted esté bien. O sea que toda su energía, toda la energía del cuerpo pues se va a dedicar a hacer lo que siempre está haciendo, a generar las proteínas a generar las proteínas adecuadas para que usted esté full HD, como decimos nosotros en Colombia, para que usted esté full de salud, para que esté en todo el sentido de la palabra bien. Ahora, perdón, esto suena muy interesante, pero ¿cuál es el detalle
en la gran mayoría de los seres humanos, que los seres humanos constantemente viven en estrés. A ver, el cuerpo humano está diseñado para vivir en pequeñas fracciones de estrés, para que su sistema nervioso, después de estar en parasimpático, pase a estar simpático en algunas fracciones de tiempo, pero solo algunas fracciones de tiempo. ¿Sí me hago entender? Solo algunas fracciones de tiempo, pero ningún ser humano, ¿correcto? Ningún ser humano va a aguantar un voltaje de estar en estrés todo el tiempo, ¿sí? Alguien me decía, mira, a nivel de ejemplo, cierta persona nos contrató, ¿sí? Y nos dijo, muchachos, los espero en el gran centro comercial apenas termine. Entonces, porque este patrón los iba a invitar a comer. Ellos son unos albañiles. Entonces, me cuenta la anécdota, el chico que me está contando la anécdota, ¿sí? Que él les dijo, bueno, muchachos, nos están invitando a comer, vamos a terminar esto rapidísimo, ¿sí? Entonces resulta que los chicos terminaron esa obra rapidísimo, tenían que repellar unas paredes, dejar unos pisos instalados, mejor dicho, terminaron en tiempo récord, ¿correcto? Entonces, cuando llegaron al centro comercial todos contentos a comer, el patrón les dijo, uy, pues espero que esta semana, así como terminaron esto en media hora, una hora, pues la hora la vamos a terminar, mejor dicho, en cuestión de días. Entonces ¿cómo se llama? El jefe de ellos, de los albañiles, el maestro, les dijo, ay, un momentico, jefe. Una cosa es hacer este ritmo una vez, ¿sí? Pero hacerla todos los días, ¿sí? 8 horas al día, ningún cuerpo va a aguantar, tenga presente eso. Entonces el jefe dijo, pues bueno, es verdad, tienes razón. Entonces, de la misma manera, el cuerpo está diseñado para vivir pequeñas fracciones de estrés, ¿sí? Pequeñas fracciones de estrés por su defensa. Entonces, hoy en día, cuando se hacen exámenes, la gran mayoría de seres humanos tienen estrés, ¿sí? Y viven en estrés, se acuestan estresados y se levantan estresados. Pero bueno, la Biblia dice, por nada estéis afanados, sí. Cada día trae su propio afán, sí, suena muy bonito. No te preocupes por el día de mañana, que hay de comer y que hay de vestir, si cada día trae su propio afán. Y en teoría está muy bien, son palabras coherentes y relevantes, pero los seres humanos no viven en esa frecuencia. Los seres humanos no viven en esa frecuencia, viven totalmente contrario a lo que ese libro espiritual les dice. Viven en modo activo, en modo estrés. Y cuando van a hacer exámenes, ahora, es que, bueno, César, ¿los está persiguiendo un tirano rex? ¿Hay balaceras en cada esquina de su país? No necesariamente, porque muchas veces ese tirano rex es un jefe déspota, prepotente, altivo. Muchas veces ese estrés es una esposa incomprensiva. Muchas veces ese tirano rex son unos hijos altaneros, groseros. Es un esposo altanero, prepotente, dictador. Entonces, ¿cuál es el tirano rex tuyo? ¿Te has puesto a pensar cuál es tu tirano rex? ¿Acaso será una suegra, una mujer, un empleo, un trabajo, un compromiso, una responsabilidad, un estudio universitario? Es que tengo que quedar bien con toda la gente que me está patrocinando mi carrera, ¿sí? ¿Qué van a decir de mí si pierdo un semestre y viven en estado de estrés? La gente espera algo de ti y resulta que tú no le estás dando resultado. ¿Eso qué genera? Estrés. Entonces la gente vive en un estado continuo de estrés y sus niveles de cortisol están a full. Ahora, volvemos a la anécdota. ¿Qué persona aguanta un nivel de estrés todos los días, a cada hora, a cada instante? Reitero, el cuerpo está diseñado a vivir en estados de estrés por fracciones de minutos, pero no para que viva permanentemente. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Que ese estado, ¿sí? Ese estado nervioso, activo, ¿sí? Simpático de estrés, las personas están atadas a él y en vicia. ¿Cómo así? Así como la Coca-Cola es adictiva,
como los narcóticos, las drogas alucinógenas son adictivos, pues la sensación del estrés también es adictiva. ¿Usted no ha visto que hay gente que se la pasa corriendo y tienen que estar corriendo? Ah, es que tengo que irme a hacerle el almuerzo a mis hijos. Es que tengo que irle a hacer la comida a mi esposo. Y están así, y están así, y están así. Porque se acostumbraron a vivir en ese ritmo de vida que no quieren vivir, pero lo están viviendo. Y es que tengo que ir porque es que vienen mis hijos. Es que tengo que ir porque viene mi nuera, porque viene fulano, sutano, mi nieto y viceversa. Es que el jefe, es que mi hijo, es que mi hija, es que la universidad, es que el trabajo. ¿Cuánta gente por estar en ese ritmo de vida ha perdido su vida? Y hay anécdotas muy interesantes, ¿sí? Muy interesantes, ¿sí? Y está la anécdota que hace mucho tiempo yo se la plasmé a ustedes a través de uno de estos videos, hace mucho tiempo, que tenía que ver con un jefe, ¿sí? Que un jefe tenía que presentar, creo que los resultados financieros de X empresa, ¿correcto? Y se trasnochaba. Los hijos le preguntaban, papá, tal cosa, no tengo tiempo, tengo que presentar los estados financieros, ¿sí? De la empresa y toda la cuestión. Y preocupado por la empresa, no dormía por presentar esos estados financieros. La familia estaba hecha a un lado por presentar esos estados financieros porque él estaba en nivel de estrés. Finalmente, ¿qué sucedió? Lo que tiene que suceder cuando las personas viven en un estado de estrés. Su cuerpo no va a dar. Y esta persona recibió un paro cardíaco. ¿Y cuál es la anécdota? ¿Cuál es la anécdota de todo esto? ¿Sí? De que los primeros días la empresa dijo, perdimos un gran empleado, sí, todos estuvieron en los actos fúnebres, sí, con su familia y todo, pero al mes ya no sabían nada del empleado, no se volvió a recordar del empleado. Al año ya no volvieron a darse cuenta, ni volvieron a pronunciar el nombre de ese empleado en la empresa, ya se olvidaron de él. Mientras que al año entero, sí, habían ya unos niños con problemas psicológicos porque su padre se fue a una edad y ellos les hace falta a su padre. Todos los problemas que conllevaba que su padre no estuviera. Una señora entrada en depresión, ¿sí? Con terapias, con psicólogos, porque no ha podido superar la partida de su esposo. Entonces la pregunta es, muchas veces invertimos nuestro tiempo y nos estresamos por algo que realmente no vale la pena, ¿sí? ¿Sí? Y dejamos de darle el tiempo a los seres que verdaderamente importan y que valen la pena. Todo esto es resultado ¿de qué? Del estrés. Del estrés. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la vida espiritual? Que es a donde vamos nosotros y donde nos centramos, ¿sí? Listo, vuelvo y le reitero, la Biblia dice, por nada estéis afanados, confiad, ¿sí? Es muy fácil, lo dice allí, pero vaya y usted actúe de esa manera. Va usted y viva en un estado de confianza, ¿sí? ¿Cómo hace usted para estar en un estado de confianza? Cuando sus niveles de cortisol están a tono, ¿sí? Están full, ¿sí? Y cuando usted está estresado, genera, ¿sí? La hormona del cortisol, ¿sí? Está en altas cantidades en su torrente sanguíneo, ¿sí? Porque usted está generando cortisol, porque usted está en modo de defensa. Pero hombre, a esta persona nadie la está persiguiendo, ¿sí? A esta persona nadie la está persiguiendo, ¿sí? Nadie la está amenazando porque vive estresada. Porque el estrés envicia. El estrés envicia. ¿Sí me hago entender? Entonces, todos estos estados anímicos las personas viven. Y supongamos que tú eres religioso, ¿sí? Respetando tu creencia. Tú eres religioso, pero vives en este estado. Entonces, ¿dónde está tu religión? ¿Sí? Tú eres una persona creyente o que practica ciertas prácticas espirituales, pero vives en esta situación. ¿Dónde está tu creencia? ¿Para qué te ha servido? Entonces, si algo que buscamos es una verdad coherente y relevante, y quise traer a coalición este tema porque es supremamente importante en este tiempo, un tiempo de pandemia, ¿sí? Donde la gente, ¿sí? Por ejemplo, en cualquier momento otra vez el COVID tiene que surgir. ¿Por qué? Porque la gente ya va a querer no vacunarse. Y si la gente no va a querer vacunarse, pues hay que generar estrategias, ¿sí? Para que la gente se vacune. Entonces hay que generar una campaña de ¿cómo se dice? De violencia psicológica, ¿sí? Para que la gente se asuste y corra a ponerse la vacuna. Todas estas son estrategias para que la gente termine haciendo lo que el gobierno quiere que usted haga, o lo que ciertas entidades arriba quiere que ustedes hagan o que nosotros hagamos. Muy bien. Entonces, ¿qué me gano con dar esta información? De que usted entre en conciencia y se dé cuenta que, aunque usted no crea que nada tiene que ver la espiritualidad con el estrés, sí tiene que ver.
sí tiene que ver, ¿sí? Y esto tiene solución, claro que tiene solución, ¿sí? Y lo más interesante es que la solución que tiene esto, vuelvo y lo reitero, pero usted ¿por qué insiste tanto con la bendita meditación? Porque la meditación es tan potente, sí, es tan potente que es la única, escúcheme bien, que puede ayudarlo a usted a salir de ese vicio. De ese vicio de estar usted corra, que corra, que corre y que corra, como si un tirano res lo está persiguiendo. ¿Sí? Entonces, casi la gran mayoría, el 99% de las enfermedades terminales que padecen las personas son a causa del estrés. Porque cuando la persona está estresada, vuelvo y le digo, está generando la hormona de cortisol, porque el cuerpo piensa que usted está siendo amenazado y hay que defenderse, ¿sí? Allí no hay que generar, no es importante generar saliva, hay que defenderse. Se dilatan los ojos para que usted esté a la defensiva de todo. Entonces su cuerpo, ¿sí?, deja de generar las proteínas que debe de generar por estar defendiéndose. Porque como está estresado, se está defendiendo. ¿De qué? Yo no sé. Yo no sé de qué. Entonces su cuerpo, su sistema inmunológico está debilitado, no aguanta. Y entonces su páncreas empieza a generar falencias. Su hígado empieza a generar falencias. Todo su sistema nervioso, sus glándulas, la glándula, ¿sí?, la tiroides empieza a generar falencias porque su cuerpo ya no puede generar las proteínas, ¿sí?, que se deben de generar para tener todo su sistema, todo su cuerpo trabajando optimizado. Entonces, si usted pensaba que la meditación simplemente es para conectar con otros mundos y es algo del budismo, algo de la India, ¿sí?, y eso no tiene nada que ver con la espiritualidad, pues está equivocado. Está equivocado. Porque la meditación es la solución para que usted tenga una correcta salud y científicamente se puede demostrar. Hay trabajos científicos de personas que vienen con enfermedades terminales. Y en el momento que empiezan a meditar, se empiezan a sanar. Es que la meditación es del diablo. Ya usted se va a dar cuenta que no es así, ¿sí? Porque si todas las cosas nos ayudan a bien, entonces ¿qué es del diablo? ¿Sí? Si la gente comprendiera qué es meditar y la importancia que tiene el meditar, ¿sí?, la humanidad estuviera en otro nivel evolutivo, totalmente. Estuviéramos en otro nivel evolutivo. Pero a Occidente se le ha dicho que no, que la meditación es del diablo, que es otra cosa rara, ¿sí?, de que usted no puede dejar su mente en blanco. Pero si yo le digo a usted que por dejar su mente en blanco le ponen unos sensores, ¿sí?, y su cerebro que no tiene actividad, que está en estado, ¿sí?, está en estado, su sistema nervioso, ¿sí?, que está en estado simpático, ¿sí?, que está todo su cerebro prácticamente rojo, ¿sí?, de un momento a otro usted empieza a meditar, a relajarse, ¿sí?, a relajarse. Y cuando usted medita, se empieza a relajar, su sistema simpático pasa a estar parasimpático. Ya todo su cuerpo, todo su cerebro, tanto hemisferio izquierdo como hemisferio derecho, empieza a tornarse azul. ¿Cómo así que empieza a tornarse azul? A través de la meditación. Son pruebas científicas de universidades prestigiosas de Norteamérica y de todo el mundo. Es que esto no es cuento. Esto tiene sustento científico y eso es lo impactante. ¿Qué tiene que ver la meditación? ¿Qué tiene que ver el estrés con la espiritualidad? Mucho. Cuando la gente empieza a meditar, vamos a hablar en este punto solo acerca de salud física. Solo acerca de salud física. Cuando la gente empieza a meditar, ¿correcto?, su sistema nervioso pasa de estar en simpático a parasimpático, o sea, se regula. Y empieza a generar todas las proteínas, ¿sí? La inmunoglobina, ¿sí? La inmunoglobina que protege todo el cuerpo contra virus y bacterias, está full con la meditación. Y hay gente que a través de la ciencia se han podido dar cuenta que gente con mal de Parkinson, ¿sí? El mal de Parkinson tiene que ver con la ausencia de una proteína.
no recuerdo cómo se llama esa proteína en ese momento, que hace que las neuronas se conecten entre ellas de una forma óptima. Pero en la medida que escasean, sí, que escasea esa proteína, pues empiezan a ver los reflejos, sí, y el cerebro empieza a mandar como cuando hay energía intermitente, ¿no? Que el bombillo prende y apaga. Pues lo mismo pasa con nuestras neuronas y empezamos a tener estos movimientos, ¿correcto? Resulta que científicos, sí, han hecho pruebas y muchas personas en estado de meditación empiezan a generar esa proteína, ¿sí? Que hace que las neuronas se comuniquen muy bien entre sí. Y finalmente la persona llega a su casa sana y salva. Pero ¿qué sucede? Cuando la persona llega a su casa, ¿sí? A su grupo familiar, ¿sí? A la parte donde ella vive, a su etnia, ¿sí? A los pocos días otra vez aparece el Parkinson. ¿Por qué? Porque se dice de que nuestro diario vivir, nuestra vida es una proyección mental. Ojo, que nuestra vida es una proyección mental. Y el 88%, 80% de los pensamientos del día de hoy son los mismos que del día de ayer. Por eso cambiar la realidad no es tan fácil. No simplemente declare usted que es sana y ya está. ¿Usted cómo va a comparar, sí, su actitud de 24 horas a 3 segundos que usted dijo yo soy sano y ya se sanó? ¿Sí? Cuando ya nosotros sabemos por videos anteriores que lo que crea la realidad es el sentimiento de tener. O sea que usted primero tiene que sentirse millonario para luego ser millonario. Ahí le aclaré todo. Primero, antes de ser millonario, tiene que sentirse millonario para luego ser millonario. ¿Sí? Entonces, todo radica en la mente. Entonces, cuando las personas viven en estado de estrés, ¿sí? Continuamente están en estado de estrés. ¿Sí? Y resulta que ellos solo se imaginan el problema y con solo imaginarse el problema ya están estresados. Porque todo está en la mente. Todo parte de la mente, de cómo tenemos educada nuestra mente. Y solo basta con que tú recuerdes el problema, el recibo, ¿sí? El pleito, ¿sí? La vecina, tu madre, tu jefe, tu esposa, para ya automáticamente estar generando niveles de ¿qué? De cortisol, de estrés. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuál es la solución? Ayúdame, por favor, porque esa es mi situación. Pues muy bien, partamos del principio que hay que meditar. Porque cuando tú meditas, tú empiezas a respirar profundo, ¿sí? Todo tu cuerpo empieza a armonizarse y deja de estar en ese estado amenazante, ¿sí? Simpático, y pasa a estar ¿qué? Parasimpático. Y cuando su cuerpo empieza y pasa a un estado parasimpático, pues empieza a generar las proteínas que necesita. Si tienes una enfermedad terminal, tu cuerpo automáticamente siente todo el amor que tú sientes porque decidiste separar un espacio de 24 horas para dedicarte a ti, a tu cuerpo, a vivir el presente, a vivir el ahora en la meditación. ¿Sí me hago entender? Y a través de la meditación, ya sus pensamientos de violencia, de ira, ¿sí? De competencia, de miedo, ya no están. Porque son esos pensamientos de ira, de pleito, ¿sí? De competencia, de miedo, los que hacen que tú entres en estado de estrés. Son esos pensamientos competitivos a los que te llevan al estrés. Esos pensamientos, qué casualidad, son pensamientos de baja frecuencia. Y cuando tú tienes pensamientos de baja frecuencia, te llevan a estar más material. ¿Me explico? Se lo explico de una forma muy interesante y muy impactante. Usted puede ver el aleteo, cuando un colibrí está quieto, es ese pájaro que mueve sus alas, no sé, más de 5.000 revoluciones por segundo, creo. Entonces, cuando el pájaro está quieto, usted le ve las alas, ¿sí? Pero cuando este pajarito, el colibrí, está volando, usted las alas no las puede ver. Usted solo escucha un ruido. ¿Por qué? Porque las alas se están moviendo a alta frecuencia. Y cuando empieza a existir a alta frecuencia, empieza a existir la invisibilidad. Ese es el principio del mundo espiritual. Aquí puede haber un edificio, una casa, ¿sí? En un mundo paralelo. Pero como vibra a una frecuencia muy alta, usted no lo puede ver ni lo puede tocar, porque vibra a otra frecuencia. Así son los pensamientos,
¿sí? Si la gente supiera y comprendiera que los pensamientos, la alegría no es simplemente un sentimiento, la alegría es una sustancia química. El miedo no simplemente es un pensamiento, es una sustancia química. ¿Sí? Y todas estas, el amor es una sustancia química. ¿Cuántos han estado enamorados y sienten algo como por acá y todo eso? Porque es una sustancia química. ¿Sí me hago entender? Entonces, todo es representado con sustancias químicas, con proteínas, con hormonas. Entonces, cuando nuestro cuerpo vibra en amor, ¿sí? Vibra en tolerancia, ¿sí? En gratitud, sobre todo, en alegría, en paz, empiezas a generar todas estas hormonas, ¿sí? Todas estas proteínas, ¿sí? De inmunoglobina y todo esto, y tu cuerpo se empieza a defender, ¿sí? Todo el amor te rodea y empiezas a vibrar a alta frecuencia. Y en la medida en que tú empiezas a vibrar en alta frecuencia, pues ahí sí vamos a pasar a la parte espiritual de la meditación, ¿sí? Ya empiezas a moverte en un mundo cuántico, ¿sí? El mundo de los milagros, ¿sí? El mundo donde sobrepasa lo sobrenatural, donde tú vives lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque ya no lo estás viendo, ¿sí? Como hay personas que se sanan, ¿sí? Ojo, usted puede hacer caso, ¿sí? Al diagnóstico que le da su médico. Eso está muy bien, porque usted se da cuenta dónde debe actuar, qué debe de hacer para mejorar su salud. Tengo X problema, Y problema, pues voy a empezar a actuar, ¿sí? En amor hacia esa problemática. Entonces, haga caso al diagnóstico que le da su médico, pero no haga caso al pronóstico, porque es que le dice que yo le pronostico a usted 3 meses de vida, 1 semana de vida, y eso no es verdad. Hay gente que ha estado en estado 4, metástasis, ¿sí? De esa enfermedad que no quiero pronunciar, pero la pueden devolver cuando tú empiezas a mandar todo ese amor de alta frecuencia a tus células. Vuelvo y les digo, los sentimientos son proteínas, se transforman en proteínas y tu cuerpo empieza a sentir el amor hacia la vida. Y todas tus células empiezan a correr, ¿sí? A correr y a proteger esas células que necesita. Cuando usted está comiendo, ¿sí? Y viene alguien y dice, me dañó el almuerzo. ¿Por qué? Porque usted siente como los ácidos se alborotan y todo. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de rabia, ese sentimiento de rencor, tuvo una reacción en su cuerpo. Entonces, ahora usted sí puede comprender que la gran mayoría de las enfermedades que padecen los seres humanos son psicosomáticas. Parten de un contexto espiritual. ¿Sí? Parten de un contexto espiritual. Entonces, cuando hacen los exámenes a estas personas, ¿sí? Que muchas de ellas tienen enfermedades terminales, les ponen los sensores, ¿sí? Los escáneres mentales, se dan cuenta que ya todo su cerebro, tanto hemisferio derecho e izquierdo, empieza a tornarse azul. A través de la meditación, claro. Porque relajaste tu cuerpo, entraste en el sistema nervioso parasimpático y el cuerpo empezó a hacer lo que tiene que hacer. Ya no está siendo amenazado. Y lo más bonito de todo esto es que la ciencia lo empieza a demostrar, ¿sí? ¿Por qué los orientales insisten tanto por la meditación? ¿Sí? E inclusive el maestro lo dijo: entra a tu cuarto y cierra la puerta, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿Tú con quién te encuentras en la meditación? Con tu yo superior, con tu yo cuántico, ¿sí? Con tu tranquilidad. No lo hagas por la parte espiritual, porque habrá gente a lo mejor que no le interesa la parte espiritual, y está en todo su derecho, porque los seres humanos evolucionan a medida de lo que ellos deseen y quieren, ¿sí? Hazlo por salud física y te darás cuenta lo potente y lo poderosa que es la práctica de la meditación. Ahora, si tú quieres ya conectar con el mundo cuántico, el mundo espiritual, pues con mayor razón puedes hacerlo, ¿sí? Entrar a tu cuarto, cerrar la puerta, y no solo vas a tener una salud física, vas a tener una salud mental, ¿sí? Vas a poder crear tu realidad y vas a poder proyectarte y conectarte con la espiritualidad. ¿Qué tiene que ver entonces el estrés con la espiritualidad? Mucho. A partir de este momento, identifica, ¿sí? ¿Qué te está causando estrés? Tienes que salir corriendo a comprar medicina, una situación con un familiar. ¿Qué te está causando estrés? Pero te acabo de revelar la forma de contrarrestar ese nivel de estrés. Te acabo de revelar la fórmula de sanar tu cuerpo.
Hay mucha gente que es experto en este tipo de medicina, ¿sí? Para personas que tienen enfermedades terminales, como a través de la meditación y otras prácticas que apaciguan el espíritu, ¿correcto? Y proyectan amor hacia ti, todo tu cuerpo empieza a reaccionar en amor. Y hay cantidad de testimonios que usted no se imagina. Pero lo más bonito de todo esto son las pruebas científicas que hay detrás de todo esto, ¿sí? Las pruebas científicas que hay detrás de todo esto, cómo el comportamiento cerebral se comporta de una u otra manera cuando estás estresado y cuando no estás estresado. Recuerden que en episodios pasados hablamos de una técnica, ¿sí? Que es el método Silva, ¿sí? Es que todos vamos hilando, porque eso es lo bonito cuando usted empieza a conectar ciertas verdades coherentes y relevantes. Hablábamos de método Silva, ¿correcto? Que el propósito del método Silva es llevar a las personas, ¿sí? A que mediten, ¿correcto? ¿Sí? Mediten, pero que entre a la frecuencia teta, ¿sí? Porque en la frecuencia, todos estamos en frecuencia beta, ¿correcto? En beta es cuando aquí estoy en beta, estoy platicando con ustedes, ustedes tienen sus 5 sentidos escuchándome, ¿sí? De ahí posteriormente pasamos a un sistema alfa, que es más como entre dormido y despierto, ¿sí? Y luego pasamos a un estado más profundo, que es teta. Es allí cuando la gente en esos estados mentales que dice que ha tenido visiones, que se le apareció un ángel, que vio un ángel, ¿sí? Otros que vieron ciertas cosas, apariciones, es en ese nivel de frecuencia que pueden ver todo esto, ¿sí? Y justamente son esos niveles de frecuencia donde el cerebro, donde el cuerpo se está recuperando automáticamente, donde el cerebro está generando las proteínas que son, donde todo tu sistema inmunológico, tu sistema nervioso central, está parasimpático, está generando todas las proteínas que es. Entonces, para los que dicen, bueno, ¿sí? Es que esto no tiene que ver con espiritualidad, con Dios, o no tiene nada que ver con Dios, pues déjeme decirle que la Biblia que dice, que lee usted, ¿sí? Esa Biblia, ¿correcto? Dice que la bendición de Él es la que enriquece y la que no añade tristeza. Y si tú por ir a meditar sientes paz en tu corazón, ¿sí? Sientes alegría, además sientes salud física, ¿tú crees que esto de quién es entonces? ¿Sí? Si esto no es del Padre Eterno, ¿de quién es? ¿Sí? Yo recuerdo mucho ese programa que veíamos cuando éramos niños, que tenía que ver Dragon Ball Z. Y no faltará el fanático religioso que va a decir, no, es que eso es del diablo. Interpreta lo que quiera interpretar. Pero lo que quiero decirte es que cuando las esferas del dragón se dispersaban, iban a todas partes del mundo, ¿sí? Y así mismo es la verdad. Estos, los orientales, tienen algo de verdad. Estos, los occidentales, tienen algo de verdad, ¿sí? Estos del centro del mundo tienen algo de verdad. La verdad no está encapsulada en un solo lugar. ¿Por qué crees que teníamos que vivir como hermanos? ¿Por qué en medio del mundo tenemos que vivir como hermanos? Entre todos tenemos que ser uno. Cuando la humanidad pueda ser una en total, no importando el color de la raza y de la piel, por fin el mundo podrá evolucionar. ¿Por qué? Porque podrán unir todas sus verdades, podrán unir todos sus conceptos con pruebas coherentes y relevantes. ¿Ustedes por qué meditan? Explíquennos, ¿sí? Y se dan cuenta, ¿sí? ¿Sí? Que los cristianos místicos no rezaban ni oraban, sino que meditaban, ¿sí? Porque sabían que a través de la meditación podían conectarse con todo el conocimiento espiritual que todos los libros místicos enseñan, ¿sí? Lógico, hay quienes dicen y creen, hay quienes creen que los primeros cristianos que perseguían eran cristianos común y corriente. No, el problema del cristianismo, del templo segundo, no eran los cristianos normales. El problema del segundo templo eran los cristianos místicos, porque ellos tenían conocimientos muy profundos que lo conectaban con la mística judía, que era la cábala judía, que tienen que ver con la sefirot, el árbol de la vida, Keter, Jodma, Binah, y todo lo que tiene que ver con el árbol de la vida, que no es otra cosa, ¿sí? Que tiene que ver con los chakras también, ¿sí? Son vórtices que los seres humanos tenemos, ¿sí? Como el plexo solar, son vórtices de energía, donde la energía del prana, del chi que le llaman, otros le llaman el Ruach HaKodesh, los hebreos, ¿sí? Uno le llaman el prana, el chi, ¿sí? Otros le llaman el Ruach HaKodesh, el Ruach, ¿sí? De vida, de la existencia. Es como nosotros nos comunicamos a través de él. Y a través de esos vórtices que tiene el cuerpo, correcto, que se conocen los chakras, es lo que los judíos hablan en el árbol de la vida, que tiene que ver con la sefirot.
Pero mire que un conocimiento aquí, otro conocimiento acá. Pero cuando usted empieza a enlazar esos conocimientos, sin juzgar ninguno, sino a comprender lo coherente y lo relevante que hay en cada uno de ellos, usted podrá encontrar una gran coinonía y poder interpretar todo eso para nuestro presente. ¿Cómo yo sé cómo la meditación puede ayudar a los seres humanos hoy en día? ¿Sí? Porque esos mundos, Japón es tan evolucionado. ¿Por qué creen que son seres tan avanzados, tan evolucionados? Porque han podido evolucionar de la parte espiritual a la parte física. La parte occidental no ha podido evolucionar por la religión. Eso lo hablamos en un capítulo. Lo que hizo el tiempo del oscurantismo. El tiempo del oscurantismo atrasó a los seres humanos. ¿Sí? Recuerde que al principio no se le da tanta preeminencia a la mujer. La mujer era por allá a la izquierda y el hombre a la derecha. Y toda esa cantidad de cosas surgieron del oscurantismo. Pero, ¿qué tiene que ver el estrés con la espiritualidad? De que si tú comienzas meditando, sacando un espacio de tu tiempo todos los días meditando, podrás sanarte. ¿Por qué? Porque entras en estado mental de relajación. Entras en estado mental y empiezas a visualizar solo frecuencias altas. ¿Cómo yo visualizo frecuencias altas? Yo soy el amor, ¿sí? Yo soy la paz interior, ¿sí? Soy uno con el amor del universo. Soy uno con la fuerza del universo. Soy uno con el amor. Me integro con el amor. Me integro con la paz. Me integro con la gratitud. Me integro con la alegría. Y si tú en tu meditación no haces sino que reflexionar en esos pensamientos de alta vibración, ¿quién es tu receptor en este mundo físico? ¿Quién es tu catalizador en este mundo físico? Tu cuerpo. Entonces, si tienes un espíritu sano, una mente sana, tendrás un cuerpo sano. Pero cada vez que una situación, vicisitudes de la vida quieran quitar tu paz, identifícalo. Me quiere estresar. Quiere que viva como si un tirano Rex me está persiguiendo todo el día. Un momento. Voy a sacar este día para meditar, ¿sí? Y esta situación la resolveré una vez termine de meditar con mi mente esclarecida, ¿sí? Con mi mente en un estado de vibración alta, ¿sí? Entonces, si todos de alguna manera tomáramos esta posición, ¿sí? Más adelante hablaremos lo que significa la imposición de manos y vibrar alto, porque inclusive la Biblia habla de la imposición de manos, ¿sí? Pero no es desde un contexto religioso, ¿sí? De que yo me pongo las manos y se sanan porque sí. No, tiene que ver con la energía que tú tengas, con la vibración que tú tengas. ¿Cómo estás vibrando en amor, en armonía? Si tú vibras en amor, en armonía, tú eres un recipiente de amor y armonía que vas a poder transmitir sobre quien impongas las manos, por decirlo así, ¿sí? Pero si eres una vasija, como dice la Kabbalah, ¿sí? Si eres una vasija de odio, de rencor, de angustia, de desespero, ¿qué vas a proyectar? ¿Qué vas a proyectar? Pero si eres una vasija de luz, de amor, de armonía, de alegría, de gratitud, ¿qué proyectas? Ese amor, esa gratitud. Y si todo ese amor que te estoy hablando, esa gratitud que te estoy hablando, por un momento no la transmites a los demás, sino que primeramente te la transmites a ti mismo. Porque hay personas que vinieron a esta vida a darse por los demás. ¿Y ellos qué? Si tú no puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay personas que aman a su prójimo y a sí mismo no se aman. Son personas que tú le pides un favor, lo hacen con gratitud, lo hacen con amor, pero tienen su propio vicio de drogadicción, de alcoholemia y cantidad de vicios. ¿Por qué? Porque se dan a los demás en amor, pero ellos mismos ¿qué? Entonces vamos a centrar todo el amor del universo, ¿sí? Todo el amor de la gratitud primeramente en nosotros, ¿sí? Para proyectar esos seres de luz que el Padre Eterno tanto quiere. Ese sí es el verdadero propósito, de que ustedes sean luz en medio de las tinieblas. ¿Y ustedes creen que ser luz es andar con un libro debajo del brazo? O decir yo soy evangélico, yo soy cristiano y muerto de miedo. ¿Eso es ser luz para ti?
abre tus ojos para que puedas ver. ¿Sí? Abres tus ojos para que puedas ver. Cuando tú ves la historia, el maestro Yahshua estuvo en la India. ¿Usted qué cree que estuvo haciendo en la India? En los países orientales. Porque sus filosofías, sus doctrinas, muchas se replican. Y hay quienes dicen, no, es que el cristianismo lo replicaron del budismo. ¿Sí? O dicen, el budismo lo replicaron del cristianismo. ¿Sí? Y no saben que son enseñanzas universales. ¿Correcto? Son enseñanzas universales y el maestro estuvo en todos esos lugares platicando con maestros y todo. No hay ningún problema. ¿O qué problema hay que él haya platicado con muchos maestros de aquí de la tierra? Gente que de alguna forma fueron iluminados, como lo han existido hasta el día de hoy, hasta el siglo XX. ¿Sí me hago entender? Entonces vamos a abrir nuestra mente, ¿sí? Vamos a sanarnos a nosotros mismos para poder sanar a los demás. ¿Sí? No nos dejemos influenciar por las noticias. Ya sabemos cuál es el propósito de ellas. Tenernos en estado de estrés. Y recuerde esto, no lo olvide. El estrés es adictivo. El estrés es adictivo. Y la gente se acostumbra a vivir en ese estado de estrés. Y si pierdes tu vida en un estado de estrés, dime, ¿qué será de ti en el mundo por venir? En el mundo venidero. ¿Sí? Si de alguna forma tu Biblia te dice que debes estar tranquilo, que no te debes de preocupar por el día de mañana, qué vas a comer, qué vas a vestir, pero estás estresado, tienes miedo, tienes temor. Pero creo que la Biblia dice que Él no nos ha dado espíritu de temor ni cobardía. Hombre, pero también dice, ¿sí? Sí, que el principio de la sabiduría es el temor a fulano de tal. Entonces, ¿a qué hago caso yo? ¿O estoy en temor o no estoy en temor? No faltará el que diga, no, es que la traducción no quiere decir temor, quiere decir otra cosa. Bueno, pero voy al punto. ¿Sí me hago entender? ¿A dónde debemos llegar nosotros? ¿Sí? Al momento del equilibrio. Al momento del equilibrio, ¿sí? No nos dejemos influenciar por noticias, ¿sí? Tenemos una herramienta poderosísima, ¿sí? ¿Quieres interiorizar con Dios? No importa tu religión, medita. Medita. ¿Quieres estar bien de salud? Medita. ¿Sí? Medita. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado. Espero que esto haya servido de luz para todos. ¿Correcto? Ojo, vamos a vibrar en gratitud. Vamos a vibrar en amor, en paz, en amor. Y eso se siente. Por eso cuando usted ama, usted siente. Porque todo su cuerpo lo siente. El enamorado. ¿Cuántos no han visto enamorados? ¿Sí? Eso ellos todo lo pueden, todo lo logran. Porque es que el amor todo lo puede. ¿Sí? Todo lo puede. Entonces, cuando nosotros empezamos a sentirnos saludable, es cuando viene la salud. Ojo, entonces tú puedes decir, el día tiene 24 horas, tú puedes decir soy sana, pero lo dijiste en un minuto. Compara un minuto de palabras positivas, ¿sí? Con 23 horas, con 60 minutos, a ver, de una actitud negativa, ¿sí? Porque tú digas soy sana, no te vas a sanar. Si tú simplemente dices sana, que eres sana, pero no te sientes sana. Para eso es la meditación. ¿Sí? Para cuando estés en estados alterados de conciencia, cuando tu frecuencia cerebral esté menos 14 Hz por segundo, menos 7, entre 7 y 4, que es estado teta, tú digas, soy sana, soy una persona sana. Entonces, cuando estés en estado mental beta normal, tú vas a estar sintiéndote sana. Porque subconscientemente trabajaste y nosotros somos la proyección de nuestro subconsciente. Yo les dije que nuestro día a día es la proyección mental del día anterior. El 80% de lo que somos hoy, de la realidad que tenemos hoy, es el 80% de lo que tuvimos ayer. Por eso, si tú quieres cambiar tu realidad, debes cambiar, ¿sí? Casi el 80% de los pensamientos que tuviste ayer. Pero esa proyección, ¿de dónde viene? ¿Sí? Porque yo estoy respirando y no me doy cuenta que estoy respirando. Yo estoy viendo y no me doy cuenta que estoy viendo. Yo estoy escuchando y no me doy cuenta que estoy escuchando. Porque eso viene a nivel de ¿qué? Del subconsciente. Eso viene a nivel de subconsciente. Entonces, cuando tú educas a tu subconsciente que eres sano, tú puedes estar en los estados de conciencia beta, normal, y tú te sientes sano. Te sientes saludable y todas tus células están trabajando armónicamente en ese pro.
Pero ¿dónde lograste esa interiorización de esa gran verdad? De que tú tienes el poder, de que tú eres sano. ¿No dices vuestra ley, dioses sois? Eso dice la Biblia, el Brit Hadasha, el Nuevo Testamento. Que somos dioses, tenemos el poder de la creación. Cosas mayores que estas ustedes harán. ¿Cómo las van a hacer? Simplemente, sí, es sano y ya. No. Hay que invertir tiempo. El tiempo es energía. Einstein lo dijo, la masa y la energía es la misma cosa. La materia y la energía es lo mismo, solo que la materia es la energía acelerada a alta frecuencia.